Hola, soy Javier Cárdenas, alumno de la Universidad Tecnológica Metropolitana, estudiante de Ingeniería en Química, y hoy voy a ser su entrevistador. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenos días Javier, mi nombre es Carolina Torres Díaz. ¿Cuántos años tiene? Tengo 34 años. ¿Cuál es su profesión? Mi profesión es terapeuta ocupacional y además tengo un magíster en intervención psicosocial. ¿Cargo que desempeña? Mi cargo es coordinadora técnica de un programa social. ¿A qué se dedica actualmente? Yo coordino un proyecto social que trata a personas con consumo problemático de sustancias, alcohol y droga, hombres y mujeres adultos. ¿Cuál es el nombre de la institución? Centro de Tratamiento y Rehabilitación Orión. ¿Me podría hablar sobre de qué trata esta institución? Te cuento, Javier, esta institución está ubicada en la región metropolitana, específicamente en la comuna de San Bernardo, y es una institución que cuenta con 3 dispositivos, un dispositivo ambulatorio y 2 dispositivos residenciales, ya que, como te comentaba anteriormente, tratan a personas con consumo problemático de alcohol y drogas, 2 centros que son residenciales, donde las personas viven ahí, pero yo específicamente trabajo en el centro ambulatorio, donde tratamos también a mujeres y hombres mayores de 20 años de edad, y también mujeres que presentan algún consumo y que también ellas puedan estar embarazadas. ¿Ya? Este tratamiento para estas personas son tratamientos que son gratuitos, ya, porque nosotros como institución tenemos un convenio eh, con SENDA, que es el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas, y FONASA. Por lo tanto, estas personas pueden acceder a este tratamiento de manera gratuita, con diversos tipos de profesionales, médico psiquiatra, asistente social, terapeuta ocupacional, técnicos en rehabilitación, asistentes sociales, y pueden recibir un tratamiento de tipo integral. ¿Se podría decir que esta institución trata a personas con riesgo social? Sí, absolutamente. No solo por el hecho de consumir alguna sustancia, sino que son personas también que traen una historia de vida de vulnerabilidad, o sea, desde la primera infancia hasta la adultez. O sea, te estoy hablando desde, no sé, abuso infantil, historias de maltrato, historias de violencia. O sea, son historias de vida con una alta vulnerabilidad. ¿Y estas personas cómo llegan al centro? Llegan derivadas desde distintas vías. Principalmente llegan desde sus consultorios de referencia, pero también desde, por ejemplo, tribunales de familia, por medidas de protección, sobre todo mujeres con hijos, y algunas personas que también vienen derivadas desde los tribunales de tratamiento de droga. Esos son personas que han cometido algún tipo de delito, que son primerizos, y que su delito está en absoluta relación con el consumo de sustancias. O sea, por ejemplo, la diada de alcohol, violencia, es algo que nosotros tenemos bastante presente, sobre todo en los usuarios hombres, me atrevería a decir. ¿Cuál cree que es una de las drogas fundamentales donde las personas puedan llegar al centro o recaigan nuevamente? Hoy día me atrevería a decir que una de las drogas principales por las cuales los usuarios llegan derivados al centro es la pasta base y el alcohol. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta institución? Mira, esta institución parte en el año 2007, ¿ya? Los programas se fueron incorporando también a propósito también de las necesidades que habían en el territorio. En el año 2007 partió el programa Infractores de Ley, que es la ley 20.084, que son adolescentes que cometen algún tipo de delito y por supuesto por su edad son derivados desde los tribunales a estos tratamientos. Posterior a ese programa nace el programa ambulatorio vespertino, que es un programa que funciona desde las 6 hasta las 10 de la noche, y ese programa surge a propósito de que habían algunas personas que no podían acceder a los tratamientos en otro horario porque la mayoría de esos beneficiarios eran hombres y trabajaban. Y por lo tanto, como eran proveedores de una familia, no dejaban de trabajar por hacer tratamiento. Entonces, por eso surge ese programa, y en ese horario
después viene el programa de residencial de mujeres, posteriormente el programa ambulatorio de mujeres y finalmente el programa residencial de varones. Todos estos programas están ubicados en la comuna de San Bernardo. ¿Cómo surge la idea de este centro? Bueno, surge por varios motivos, pero lo principal surge porque en este territorio, en particular en la comuna de San Bernardo, tiene altos índices de consumo de sustancias y por lo tanto en este territorio no contaba con los dispositivos para poder atender a toda la cantidad de gente que requería tratarse. ¿Ya? Entonces, estos programas van surgiendo a propósito de esa necesidad que va teniendo el territorio. ¿Cuáles han sido sus proyectos más importantes? Bueno, como te comentaba Javier, nosotros dentro del centro hemos desarrollado diversos programas, ¿cierto? Sin embargo, mi proyecto más importante es uno en el que yo tuve una participación mucho más activa, porque fue un programa que partió desde el papel hasta que se instaló y hoy día ya es un programa que está consolidado en el tiempo, que fue en el año 2013, que desde el mismo Senda nos proponen, ¿cierto?, que podamos diseñar un proyecto para atender a una población específica, ¿ya? Porque pasaba en el territorio, como te comentaba hace un rato atrás, que no existen tantos dispositivos para atender a tantas personas que tienen la necesidad de atenderse. Y esto es una población bien específica, que tiene necesidades también bien particulares, que son las mujeres, y nos pidieron que diseñáramos un proyecto, un programa de tratamiento para atender a mujeres de forma ambulatoria y que tuviera todas las características, ¿cierto?, importantes y contuviera todo lo necesario para atender a este tipo de población. Y ese es el programa ambulatorio intensivo de mujeres. ¿Cómo nace la idea de este proyecto? Bueno, nace, ¿cierto?, por una parte, como te comentaba, desde la necesidad de Senda, de que hiciéramos una propuesta, pero también principalmente surge de la necesidad desde la atención, ¿ya? San Bernardo es una comuna, como te decía, que tiene alto índices de consumo de sustancias y que solo estaban contenidas por algunos pocos dispositivos, ¿ya? Pero que son dispositivos de baja intensidad de la atención, ¿ya? Entonces, estas mujeres tenían características bien particulares en términos del consumo, porque eran personas que tenían un consumo severo a la sustancia y estos otros dispositivos atendían a personas que probablemente estaban con un consumo de tipo más exploratorio, que probablemente estaban iniciándose en el consumo. Entonces, estas mujeres en términos de salud mental tenían mucho más daño, mucho más compromiso, por lo tanto necesitaban un dispositivo y un programa de tratamiento que fuera mucho más intensivo, que fuera mucho más dirigido y que tuviera una cantidad de atenciones mucho más consecutivas en el tiempo. Este programa está abocado a personas con vulnerabilidad. Sí. O riesgo social o de alguna otra índole, o en general se ve que en toda la población, afecta a toda la población. Son personas con altos índices de vulnerabilidad, no solo en el consumo, ¿ya?, sino que también por su historia, por haber tenido en sus periodos de crecimiento y de crianza situaciones bien complejas, como te comentaba, ya sea de abuso, de violencia, maltrato, negligencia, y que por lo tanto se fueron configurando de una manera bien compleja en su vida, ¿sí? Y que el consumo se inserta de distintas formas. En muchos casos probablemente tiene que ver con su infancia, pero también tiene que ver con otro tipo de historias también el consumo. Ahora, también me atrevería a decir que también existe otra parte de la población que no tiene esta historia de vulnerabilidad. Si bien es la mayor cantidad de gente,
pero también existe otro porcentaje de personas, ya te estoy hablando de personas que son profesionales y que muchas veces utilizan las sustancias inclusive hasta para rendir en su trabajo, como por ejemplo el uso de la cocaína. ¿Cuáles han sido los beneficios en la toma de decisiones? Creo que han habido varios beneficios en ese sentido. Uno de los primeros es dar respuesta a una necesidad que existe en el territorio de tener y de contar con estos dispositivos de tratamiento. Por otra parte, ser reconocidos también dentro de nuestro servicio de salud, que en este caso es nuestro servicio, el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Tercero, ser un referente para las personas. Yo creo que ese es como el mayor impacto que hoy día nosotros tenemos. Que las personas nos reconozcan como una institución que da respuesta a una necesidad específica, que finalmente también es un programa que es serio, que hoy día está consolidado dentro de la red, y que los demás servicios y los demás dispositivos, sobre todo los dispositivos de referencia, que son los que nos derivan a nosotros, nos instalen como un centro de tratamiento referente a los demás servicios. ¿Cuáles han sido los costos relevantes con respecto a los proyectos? Creo que los costos más bien tienen que ver con el lado, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en este programa, cuando pensamos en el diseño del programa, uno de nuestros principales costos, si bien es cierto, sabíamos que teníamos que contar con otro equipo profesional, que teníamos a lo mejor que incorporar a otros profesionales que no habíamos incorporado antes en otro proyecto, como por ejemplo una técnica en párvulo. Cuando uno piensa en un programa de mujeres, uno tiene que pensar también en las necesidades de la población, y muchas veces nos surgía esta inquietud de que las mujeres a veces no accedían a los tratamientos porque la mayoría eran dueñas de casa, tenían hijos, ¿cierto? Entonces la excusa muchas veces tenía que ver con eso, con los niños en el colegio, con las tareas del hogar. Entonces sabíamos que a lo mejor parte del diseño teníamos que incorporar también en el tratamiento a los niños, ¿ya? A los niños entendiéndolo no como parte del tratamiento de su mamá, sino que muchas veces tenían que estar en este acompañamiento de su mamá. Entonces, obviamente, a los niños, como teníamos que apartarlos de la terapia y no hacerlos parte, tener un espacio, un lugar que pudiera también contener a los niños mientras sus mamás estaban en atención individual, en atención grupal. Entonces, también tuvimos que pensar en que nuestra infraestructura tenía que también hacer un cambio, ¿ya? Porque también teníamos que pensar no solo en las mamás, sino que también en los niños, ¿sí? Entonces teníamos que hacer un diseño también del espacio acorde a estas necesidades. Y no solo también las necesidades que el CEREMI también nos pide, ¿sí? Porque también desde ahí hay algunos requerimientos, ya sea súper específicos de cantidad de mujeres por cantidad de baño, por ejemplo, que el CEREMI las exige, por una parte, pero también parte desde nuestro diseño técnico teníamos que incorporar también estos espacios. Y los profesionales, principalmente. ¿Qué contenidos principales tiene este proyecto? Bueno, el diseño del proyecto, Javier, tiene distintos contenidos, ¿ya? Te voy a nombrar algunos principales, ¿ya? Que para los proyectos sociales son como tremendamente importantes. Un proyecto social tiene que contener un marco metodológico, un marco teórico, que un poco es lo que nos va a indicar en el cómo nosotros tenemos que, cómo vamos a entender el fenómeno, ¿ya? El fenómeno del consumo de sustancias hoy día es bastante transversal, tiene distintas miradas, pero nosotros como equipo tenemos que tener un techo y una mirada de cómo vamos a entender el fenómeno. Además de eso, el proyecto contiene una definición también de las características de la población beneficiaria, ¿ya? De forma bien detallada. Contiene además objetivos generales y específicos del programa.
Contiene además la metodología, el cómo lo vamos a realizar, las diversas actividades que se van a realizar y junto con ello un cronograma también de actividades. Además de eso, contiene un apartado bien específico de manuales y protocolos de procedimiento, ¿ya? Como es una población objetivo bastante compleja, los equipos de salud mental se ven enfrentados a diversas situaciones de manejo bien complejas que requieren de protocolos de cómo actuar en diversos casos, ¿ya? Y eso también a nosotros nos ayuda como profesionales a resguardarnos muchas veces de diversas situaciones. Y además tiene un apartado bien particular y que tiene que ver con la descripción y el detalle de los profesionales que van a trabajar en este proyecto, ¿ya? Y con sus respectivos títulos también profesionales, ¿ya? Esto es bien importante porque así nos podemos asegurar que los profesionales que se van a desempeñar en este ámbito son profesionales idóneos, ¿ya? Que tienen experiencia en el área, ¿sí? Y que han tenido capacitaciones, que tienen las competencias para trabajar con este tipo de población. ¿Me podría hablar de cómo se realizó la evaluación de este proyecto? Mira, la evaluación principal del proyecto tiene como dos etapas, ¿ya? La primera etapa es cuando el proyecto ya está diseñado, ya está escrito. Nosotros nos reunimos, tenemos una especie de comisión que se reúne a hacerle una relectura al proyecto, a revisarlo, a determinar efectivamente la viabilidad que tiene y cuál va a ser el impacto obviamente que va a generar y sobre todo en el territorio. Esa es como la primera etapa. Hay como desde la institución hay una revisión, hay una mirada y hay una relectura del proyecto antes de presentarlo a la siguiente etapa. ¿Me podría hablar sobre la siguiente etapa? Ya, mira, esta etapa, como son proyectos sociales y los dineros que se utilizan son dineros de uso público, nosotros lo que tenemos que hacer es licitar estos proyectos, ¿ya? En este caso, estos proyectos se van al Servicio Nacional de Alcohol y Droga, que obviamente tiene una pauta, tiene una estructura, una pauta de puntuación, ¿cierto? Y con todos estos puntos que yo te comenté que lleva este proyecto, ellos van dándole una puntuación, ¿cierto? Y con esa puntuación final se determina si el proyecto se va a ejecutar. ¿Cuáles fueron los puntos críticos al momento de realizar este proyecto? Hubieron variados puntos críticos, diría yo. Uno de los principales puntos críticos fue a la hora de que buscáramos como el personal idóneo, ¿ya? La verdad es que nos encontramos durante esta búsqueda con varias dificultades, porque finalmente con la población que nosotros vamos a trabajar es una población que requiere de un profesional que tenga la expertise para abordar no solo este tipo de problemática, sino que también abordar diversas situaciones que se dan con este tipo de población. Esa fue una cosa, el buscar el personal idóneo, ¿ya? Por otra parte, también nos pillamos un poco con esto de la infraestructura, ¿ya? Los tiempos muchas veces nos jugaron como en contra, porque sabíamos que teníamos que diseñar una parte nueva, que obviamente estaba incorporada en el proyecto, y que tenía que estar finalizada cuando ya diéramos como el vamos. Y la otra problemática que surgió, pero que también surgió desde Senda en este caso, fue que en este mismo centro iban a convivir dos programas y dos poblaciones bastante particulares y bien diversas. Por una parte el nuestro, que era el de mujeres, pero también el otro programa que es de adolescentes infractores de ley, ¿ya? Entonces se pensó que al convivir, si bien es cierto, no en los mismos espacios físicos, pero sí como en los espacios de transición, ¿sí? Iban a convivir,
se podía generar algún tipo de situación crítica, ¿ya? Más bien entendiéndolo desde la convivencia, principalmente, ¿ya? Entonces, como no sabíamos qué podía pasar, tuvimos que también incorporar en nuestro proyecto un protocolo, cómo proceder en caso de que hubiese alguna situación compleja, ¿ya? Ahora que ya han pasado 3 años del proyecto, me atrevería a decir que la verdad es que no tuvimos ninguna situación y no hemos tenido ninguna situación crítica con respecto a eso, sino más bien se ha dado todo lo contrario, como de más bien de normalizar esta convivencia y no generar como una segregación o una exclusión de poblaciones. Yo creo que ha sido más beneficioso que hayamos tenido alguna dificultad. ¿Cuántas alternativas existieron para la realización de este proyecto? Mira, tuvimos 2 alternativas, ¿sí? Sabíamos, lo que teníamos claro es que era un programa orientado a las mujeres, ¿verdad? Pero teníamos 2 opciones. O hacíamos un programa residencial, ¿cierto? Donde las mujeres estuvieran internas, o hacíamos un programa de tipo ambulatorio, ¿ya? Sin embargo, cuando tuvimos que hacer como la caracterización del perfil de la usuaria, nos dimos cuenta que primero ya había oferta residencial en el territorio, ¿ya? De hecho, en nuestro territorio hay 2 centros residenciales de mujeres, ¿ya? Y no había ningún centro que tuviera características de especificidad en trabajo con mujeres ambulatorio, ¿ya? Entonces, sentíamos que teníamos que dar respuesta a una necesidad que ya también se venía como instalando en la red del servicio de salud y que diera esta respuesta a este perfil, ¿cierto? Que como te comentaba hace un rato, son mujeres que son dueñas de casa, ¿sí? Que cuidan a sus hijos, ¿cierto? Y que por distintos motivos no se iban a internar en un centro residencial y que necesitaban esta otra oferta y esta otra respuesta. ¿Me podría contar cuánta cantidad de personas se atienden hoy en día en el programa? Hoy día en el programa, Javier, tenemos 14 cupos de atención. ¿Ya? O sea, es decir, tenemos 14 mujeres mensuales atendiéndose en tratamiento, ¿ya? Igual tenemos algunos sobrecupos que mensualmente igual vamos haciendo a propósito de la cantidad de demanda que hoy día tenemos. Si bien es cierto, cuando partimos en el año 2013, éramos un programa que todavía la red no lo conocía, entonces, por lo tanto, también durante el transcurso de estos 3 años, ¿cierto? También ha habido un proceso de difusión del programa, de conocer el programa. Los programas sociales para las redes derivadoras es bien importante conocerlos, cómo operan, cómo funcionan. Yo creo que eso va haciendo un poco la diferencia de qué perfil y a qué centro también voy a derivar, ¿ya? Del cómo ese centro y cómo sus profesionales van a entender la problemática de la adicción. ¿Me podría contar cuáles son las personas que atienden hoy en día en este centro? Somos distintos profesionales los que trabajamos en esta problemática. Tenemos el médico psiquiatra, ¿ya? Tenemos asistente social, psicólogos, técnicos en rehabilitación y terapeutas ocupacionales. Ese es como el equipo técnico, ¿ya? Y obviamente también dentro del mismo centro tenemos algunos profesionales de apoyo y de servicio, ¿ya? Que se encargan como de otras áreas, pero que también son parte del centro y también son parte importante como de la institución. ¿Cuál cree que ha sido el impacto de este proyecto? Yo creo que el impacto ha sido como en diversas áreas, ¿sí? Yo creo que el desarrollo y la ejecución de proyectos sociales tienen un impacto obviamente a nivel más macro, ¿ya? Porque da respuesta a una necesidad de salud pública, ¿ya?
hoy día los índices de consumo de sustancias son cada vez más altos, ¿ya? Y en todas las áreas y en todos los niveles sociales. Pero también este programa, y a nivel un poco más personal, por donde estamos ubicados, ha tenido un impacto local súper potente, porque hoy día somos un centro de referencia para nuestros usuarios, ¿ya? Hoy día nuestros usuarios nos reconocen como un centro de salud mental, y así también la red lo entiende, ¿ya? Y yo creo que eso también es súper importante para este tipo de población, porque este tipo de población es una población que necesita como generar confianza, ¿ya? Entonces para nosotros en ese sentido es bien importante ser un referente local. Finalmente, ¿cree que debiesen existir más de estos centros a nivel nacional? O sea, sin duda, la cantidad de centros, si bien es cierto, hoy día en la región metropolitana hay casi de cerca de 150 programas de tratamiento, aún así en muchos centros hay lista de espera. O sea, eso da cuenta que la cobertura no alcanza para todo. Y también, por supuesto, hay otra población que es oculta, que no consulta, ¿sí? Entonces, desde ahí claramente hay una necesidad importante como desde el acceso, ¿ya? Pero también creo, y que eso probablemente tiene que ver con algo mucho más macro y tiene que ver con las políticas públicas, de cómo hoy día nosotros vamos a entender el fenómeno de la adicción. ¿Ya? Me parece que hoy día las políticas públicas están tremendamente obsoletas en cómo miran el fenómeno de la adicción, ¿ya? Y que los programas de tratamiento, obviamente, lo que tenemos que hacer, que son los que trabajamos con la realidad, muchas veces tenemos que adecuar nuestros programas en ese sentido a la realidad local y a la realidad específica de cada centro, ¿ya? Y a cómo también el consumo de sustancias también ha ido variando en el tiempo, ¿ya? Hoy día el consumo, se han ido incorporando otras drogas también, el consumo también ha ido variando, ha ido mutando, ¿ya? El consumo también es bien particular en cada persona, la verdad es que no existe un tratamiento grupal, sino que más bien la adicción se entiende desde un fenómeno tremendamente como individual, ¿ya? Es así que el tratamiento también tiene esas características, ¿no? Como orientado como en la persona, en sus necesidades y en las características de ese mismo consumo. Gracias Carolina por esta entrevista. Creo que estas inquietudes frente a la droga o a la drogadicción, frente a la sociedad, son inquietudes que afectan a toda la población y deberían tener un mayor auge dentro de la sociedad misma. Muchas gracias por esta entrevista y hasta una próxima vez. Bueno, de nada, Javier. La verdad es que me gustó harto que pudiéramos tener esta conversación. Y como bien tú dices, este es una problemática transversal, independiente de la profesión que nosotros tengamos. Debería ser un tema que nos inquiete a todos como sociedad. Y la verdad es que para mí también fue un gusto.